Morrison, aspirante presidencial para 2020. Y uno que sí sabe de asuntos de electricidad, de generación. Y aunque él viene, ¿verdad?, para hablar de los asuntos políticos necesariamente, el que ha hecho un planteamiento, una cumbre eléctrica para resolver el tema eléctrico, que nos detalle esto a propósito de esta crisis en que nos encontramos. Dicen que a partir de un rayo. Yo le digo un chichiguazo. O sea, que él nos puede iluminar dentro a ver, de la tanda de apagones. Un rayo iluminador, don Milton. Buenas tardes, bienvenido a Sol de la Tarde. Bueno, muy buenas tardes, doña Consuelo, Cristian, Chávez, Pedro. Para mí es un grato honor siempre estar aquí con ustedes. Miren, con relación a lo que señalan de las declaraciones que dimos en la tarde de hoy, en el día de hoy, nosotros decimos que la manera para resolver el problema eléctrico de todos estos apagones que nos aquejan es convocando a una cumbre política, del liderazgo político para la solución del problema eléctrico. Porque al final de cuentas, la crisis eléctrica que tenemos no es una crisis técnica. Es una crisis de voluntad política. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es eso? Yo le explico. Miren, el pacto eléctrico, que fue un ejercicio para buscar las soluciones al problema eléctrico, fue una cumbre, por decirlo así, de técnicos. Pero al final de cuentas no hacen nada los técnicos hablando y poniéndose de acuerdo si los políticos, que son los que toman las decisiones, no le hacen caso. Entonces al final de cuentas aquí lo que tiene que reunirse el liderazgo político y visualizar la República Dominicana en un horizonte. Pero fueron los empresarios, un sector de los empresarios que después que el pacto eléctrico estaba ya totalmente acordado políticamente, vamos a decir entre los políticos, un sector empresarial que son la gente de Herrera, se negaron y dijeron que no, que ellos no firmaban eso. Sí, no, mire, pero fueron los empresarios de ese sector, que incluso eso ocasionó un problema en el sector empresarial, porque la gente de Circe, de Campo de Moya, le dijo, ustedes no tienen derecho a decir eso a los empresarios de Herrera, a Tavera Guzmán, de la provincia de Santo Domingo. Exacto. O sea, fue un sector empresarial que se la lució y dijo que no. No, mire, lo que pasa es que yo tengo mis reservas respecto al tema del pacto y siempre lo dije en las discusiones en las que participaba. Mire, dentro del pacto en sí mismo habían posiciones encontradas, no había ese tal consenso que se quiere presentar. Lo que los industriales de Herrera en un momento manifestaron fue, bueno, el disgusto, porque ellos, siendo parte de las discusiones, entendían que habían propuestas que no respondían a lo que debería ser la solución. Ahora, a lo que yo me refiero es a otra cosa. Es que el liderazgo político se siente en una mesa. A mí me gustaría ver los líderes de los partidos políticos diciendo, vamos a resolver el problema eléctrico, vamos a poner la voluntad para que eso ocurra independientemente de quien sea que esté gobernando. ¿Y qué van a decidir los políticos? No, ¿Qué van a decidir? ¿Qué pueden decidir en ese aspecto? Cuando nosotros tenemos ya a Catalina y los políticos critican a Catalina. No, mira, oye, o sea, tú entiendes lo que te quiero decir. O sea, por el PLD, los empresarios, solamente un sector de los empresarios dice sí, Catalina. El otro sector de los empresarios, todavía está Tavera Guzmán diciendo que la sobrevaluación, que los chinos, que la vaina, que la fuñenda. Entonces, no, mira, ¿qué harían los políticos? ¿Cómo sería la estructura de eso? Te lo explico ahora. Uno entendía que la ley general de electricidad trazaba la pauta, pero que no era adecuadamente asumida ni cumplida por quienes debían hacerlo. Sí. O sea, la ley tampoco provee las herramientas para actuar frente al problema eléctrico. Totalmente, la ley las provee. Ahora, al final de cuentas, la Ley General de Electricidad, ¿quién es que tiene que regular y hacer que se cumpla la ley? La Superintendencia de Electricidad. ¿Quién dirige la Superintendencia de Electricidad? El gobierno de turno. Cuando yo hablo del tema político, es que todo pasa por la política. Precisamente esa diferencia que ha habido sobre el tema de Catalina, independientemente de cualquier proceso de licitación o de lo que usted quiera, pero en términos técnicos, si el liderazgo político se pusiera de acuerdo, es más, yo voy más lejos. Miren, lo que ha ocurrido ahora, que por la salida de una planta, en el caso de AES de 319 megavatios, fíjense en la crisis que nosotros estamos. Nosotros debimos tener generación de emergencia, por decirlo así, una
una capacidad que esté ahí disponible para en estos momentos donde se necesita. Entonces, exacto, ¿por qué no ha ocurrido eso? Porque aquí no se han hecho las licitaciones para poder tener esa energía de reserva para sacarle los momentos que necesitamos. Por ejemplo. ¿Y cómo pudiéramos tener esa energía de reserva aquí en manos del sector privado, el propio gobierno? ¿Cuál sería la solución? Mira, la solución es sencilla. Ya tenemos Catalina, ¿cierto? Sí. Yo les voy a decir algo. Casi. Miren, yo les voy a decir algo. Catalina se empezó a construir hace 5 años. La demanda de energía crece un 3% cada año. Ya en el momento que venga a entrar Catalina, cuando le pasen 2 años, esa demanda creciente ya cubre Catalina. Nosotros, cuando yo digo el acuerdo político, es que se junten todas esas fuerzas políticas y digan, señores, aquí vamos a licitar 600 megavatios nuevos para pensar la República Dominicana en 10 o 15 años. E independientemente que gane quien gane, hay que hacerla y respetar. Pero eso es impacto. Sí, pero eso ha sido la vida entera, se ha dicho, mira, pero no se ha hecho. Balaguer hizo la presa, el PRD hizo la Gitabo. Por eso es el tema político, no es de técnico. El PRD, Balaguer hizo la presa, para ponerte los casos. El PRD hizo las 2 Gitabo con los gobiernos anteriores del PRD. Entonces, ahí sí vino un bajón con los próximos gobiernos. Entonces, ya vuelve Balaguer, entonces Balaguer que esto, que lo otro, ya no tiene eso en mente así, vienen los apagones de Julio Sauri, que la chichigua. Entonces viene el PRD al poder, viene Leonel y a Leonel le dicen los chinos que le van a construir una planta desde el primer gobierno de Leonel, que estaba Radamés segura, y cuando Radamés va con los chinos al Palacio Nacional, le da un portazo y ni lo recibe, ni Leonel ni Temo, que me dio crítico. Le dan un portazo a los chinos. Entonces, hay un descuido en ese sentido, del lado de los políticos y de los gobiernos. Entonces, por eso usted me da la razón. Yo digo, mira, si ahora mismo el liderazgo político se sienta, pero de una manera seria, y se acuerda un plan, porque ellos no van a ir sin la sugerencia de sus técnicos, y se acuerda un plan a 10, 15, 20 años para el desarrollo energético del país. Mira, después nadie, ningún técnico de ningún partido va a salir contradiciendo lo que dijo su líder político. Pónganse a pensar. Y hasta muchos de los empresarios también estarían de acuerdo. Entonces es una decisión política. Miren, yo le digo la verdad, aquí, desde el punto de vista técnico, tanto el sector privado como el gobierno sabe cuáles son las soluciones. El problema es ponerla en práctica. Él dijo que como diablo en República Dominicana todavía había un problema eléctrico. Así es. Por no haber construido lo que se necesitaba construir. Pero parece que cada vez que un presidente de la República, que evidentemente el funcionario público con mayor poder en un régimen presidencial como este, hace el anuncio de que en tal fecha vamos a hacer tal cosa, y hace el compromiso y muestra la voluntad de resolver el problema eléctrico, todo lo que han dicho, y pone plazo claro para hacerlo. ¿Y qué es lo que pasa? Que pasa el tiempo. Por ejemplo, Danilo Medina dijo, en el 2016 ya el país va a tener estabilidad en materia de generación de energía eléctrica. ¿Y qué ha pasado? Bueno, tú lo has dicho, Catalina, y ustedes se oponen. Miren, aquí, y el PRM se opone a Catalina y los otros vienen con la vaina de Odebrecht. Se ha cuestionado la contratación, pero no la inversión. No me venga con eso. ¿Cuáles son los pasos para la concreción de una propuesta de esta naturaleza? Sí, mira, los pasos son los siguientes. Ya tenemos una base, hay un documento base que es el pacto eléctrico. Los líderes políticos, los partidos políticos, asesorarse de sus técnicos, poner en una mesa todos los puntos que cada uno plantea y enfocarse en los puntos que son comunes, los puntos que dividen a la sociedad, entonces dejarlo un poco fuera. Y el gobierno de turno, en este caso el PLD que dirige, tomar las decisiones independientemente de que tenga un costo político, porque no solo es generación, aquí hay que resolver el tema de las pérdidas. Si están de acuerdo todos los políticos, el costo político lo tienen todo. Entonces, al final lo que se necesita es pensar pro país. Yo soy de los que digo que los políticos dominicanos que nos han dirigido han estado de espalda a las necesidades del pueblo, porque yo le voy a decir una cosa, miren, cuando se le va la luz a uno en la casa, eso es bastante incómodo, pero en un negocio, en un colmado, en un salón, que se le dañen los embutidos a un colmado, o en un empresario, un comerciante, el costo del apagón es mucho más caro, suplir ese apagón,
que el precio de la energía de la planta más cara del sistema... ¿Tú crees que hay derecho a que estemos hablando esa pendejada todavía? En el siglo XXI, que en el año 2018. Esos son los mismos argumentos de hace 20, 40 años atrás. Es lo que le digo a Danilo. Danilo, lo que están buscando es sacarte a patada del gobierno. Si no lo quieres entender, no lo entiendas, porque esto no hay forma. Esto es una propuesta buena. Esto lo ayuda. Esto lo ayuda. Es decir, no. crear la sinergia para buscar una solución al problema. Mire, yo le voy a decir algo. Porque yo llego a esa conclusión. Oiga, doña Consuelo, mire. En el año 2006, porque aquí es el país donde más cumbres se han hecho, técnicas y demás, mire, se discute el diálogo nacional, cuando Leonel aquella vez. La problemática, y como decía un amigo mío, lo que hay que buscar la solucionática. Exactamente. Entonces, no tanto la problemática. Aquí, en el año 2006, yo recuerdo, yo era director ejecutivo del Foro Eléctrico. Eso fue una iniciativa del sector privado, las universidades y el gobierno, en el 2006, hace 12 años, que era precisamente para crear las bases y firmar un pacto eléctrico. A mí me tocó ser el director ejecutivo de eso. Recorrimos el país, todas las regiones, nos reunimos con todo el mundo y al final de cuentas... ¿Pero y por qué tuvo el gobierno que hacer, Catalina, y el sector privado lo único que ha hecho, salvo las plantas que son de los abanicos estos? Eólica. Muy bien, los bichines que hicieron el parque, la que sé yo cuánto, y ¿qué el aporte del sector? Leonel le privatiza la CDE. Los cuartos de la CDE no se sabe dónde diablo están. Con la privatización, capitalización. El sector privado debió haber hecho que sé yo cuántas plantas. Lo que pasa, para manejar el negocio privado. Tiene el gobierno que meterse en Catalina para poder salir del maldito tollo, porque el sector privado no cumplió lo que se suponía iba a cumplir. No, mire, ahí le voy a decir algo, doña Consuelo. Digo yo, hay una realidad. Equivocado mi análisis. Hay una realidad, y es que para cualquier sector privado, olvidémonos del eléctrico, el sector privado en cualquier área, para hacer inversiones de ese tipo, de esa magnitud, que son inversiones en sectores que son un servicio público, porque la electricidad, visto en su concepto de un servicio público, tiene que tener garantías del Estado. Entonces, hay una realidad, y es que los gobiernos tienen 12 años que no han llamado a licitación. Entonces ningún inversionista va a meter 300, 400 millones. Pero que el gobierno llamara a licitaciones, ¿a quién? El sector privado. No, pero olvidémonos de los que están. Cuando se habla de licitaciones públicas internacionales, es que venga todo el mundo a participar en eso. Entonces, yo recuerdo que se hizo un intento de eso y se suspendió. Pero al final de cuentas, yo creo que aquí hay que trabajar en una alianza público-privada. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que le ha ido demasiado bien al sector privado. Sin hacer las inversiones que tenía que hacer. Demasiado bien, porque de 300 milloncitos que dábamos a la CDE antes de la privatización, ¿tú sabes cuánto le daba Balaguer y cuánto le daban los gobiernos? A la CDE 200 y 300 millones anuales de pesos para pagar toda la luz del sector público, que no, como las oficinas no pagaban los cuartos. A final de año, los gobiernos le daban 200, 300, 400 milloncitos de pesos. Ahora son miles de millones de dólares al sector privado. Pero, que hay que buscarle de subsidio. Les ha ido muy bien. Pero, oiga, mire, ¿es así o no es así? Mire, le digo algo. ¿A quién es que uno elige? Porque uno como ciudadano elige las autoridades para que sean los defensores de la cosa pública. Entonces, quienes dirigen tienen que hacer valer las leyes para que las cosas funcionen. Entonces, si yo le busco un culpable a todo esto, por eso es que yo hablo de la clase política, porque los gobiernos son los que dirigen. Entonces, si necesitamos más generación, el Estado tiene que garantizar que haya más generación por encima de cualquier situación, porque es el bienestar del pueblo. Si tenemos que hacer cualquier cosa, entonces por eso yo digo que hay una responsabilidad ahí, y es la clase política que tiene que asumir eso. Milton, hablando de clase política, usted decidió dejar el sector energético, apartarse por un momento de sus actividades privadas para salir a las calles a presentarle a la sociedad dominicana un proyecto político. ¿Cómo va
país posible. Sí, bueno, mira, Pedro, nosotros estamos trabajando desde hace 2 años, como tú muy bien sabes, construyendo esa plataforma política que pueda renovarle las esperanzas a los dominicanos. ¿Qué sucede? Nosotros en el mes de agosto íbamos a depositar los documentos ante la Junta Central Electoral para que nos aprueben, pero con la nueva ley de partido aprobada en el 13 de agosto, a promulgar el 13 de agosto, cambiaron un poco las reglas del juego. 33-18. Exacto. Pedían, por ejemplo, para que tengan una idea, que teníamos que tener 32 locales, uno en cada provincia, en el municipio cabecera. La nueva ley dice que no se necesitan esos locales. En términos concretos, ¿más barato? Sí, es más barato y además hace justicia, porque yo que he recorrido el país en todos lados, he visto que ninguno de los partidos tiene locales en ningún sitio, ya no tienen local. Entonces, eso es positivo. Pero sin embargo, la legislación anterior decía que había que tener una junta, un consejo directivo del partido, en cada una de las provincias, eran 32. La nueva ley ahora dice que se necesita uno por cada municipio, que son 158. Cuando nosotros vimos eso, que ya íbamos para ¿uno qué es? Por cada municipio. Un representante. No, un representante, una directiva, un consejo directivo por cada municipio. Pero lo otro era un local que le daba más brega. Exacto. Porque tú pones 5 personas y una directiva. Bueno, exacto, 5 personas que estén comprometidas con el partido. Bien. Entonces, pero era más difícil abrir 30 locales. Obviamente, en términos económicos eso. Entonces, como nos cambió eso, nosotros entonces simplemente estamos haciendo todo el recorrido ahora para ver si antes de noviembre, en noviembre depositamos ante la Junta Central Electoral. Para formar la estructura. Exacto, la estructura ya está, provincial. Ahora no estamos yendo a los municipios. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo levantar, cómo orquestar un proyecto nuevo en un escenario tan polarizado, tan convulso, pero tan costoso desde el punto de vista de lo que la gente demanda en términos hasta económicos de los partidos políticos y de los líderes? Sí, no, mira, todo tiene una carrera de 10 kilómetros, empieza con un paso. Así cuando el PLD se formó, estaba Balaguer en el poder, estaba el PRD con una fuerza importante, y si ellos hubiesen pensado que no van a formar porque los otros son fuertes, no salen. Claro. Y así han surgido muchos otros partidos. Nosotros simplemente hemos encontrado un espacio que la sociedad dominicana, la gente quiere cosas diferentes. ¿Se siente que la gente demanda cambios? Sí, se siente. Ahora, ¿cuál es el reto? Es lograr conectar con esas personas y materializarle a ellos un proyecto real de cambio que ellos se puedan unir a él. Entonces, ese es el gran reto que nosotros tenemos. No simplemente es tener un partido, sino poder conectar con una mayoría que quiere realmente algo diferente. Por eso las ideologías no marcan una diferencia importante en el liderazgo político. Ya no hay ideología, por ejemplo, latinoamericano. Pero ¿dónde se ubica desde el punto de vista ideológico o doctrinario? Centro derecha. La posición que tú representas. Mira, sí. Mira, nosotros, nosotros en términos ideológicos, ya Pedro te decían, no, mira, ya hemos perdido, ya no existen ideologías. Sin embargo, él dice logística, pero sin embargo, nosotros hemos estado trabajando todo un concepto que es una ideología, ¿verdad? Ideología de estudio de las ideas. Se llama la acción social colectiva. ¿Qué nosotros decimos? Que para resolver los problemas nacionales, los problemas colectivos, debemos empujar de manera colectiva con acciones sociales. Entonces, bajo esa lógica que nosotros hemos descubierto, que nuestro pensamiento, nuestra acción tiene que estar del lado del pueblo y de la gente, porque cuando a la gente se le va la luz, no le preguntan desde ninguna de las distribuidoras si usted es del PLD, si usted es reformista, si usted es PRDista, PRMista, de País Posible, de nada. Al final de cuentas la energía se le va, al que lo van a atracar no le preguntan de qué partido es, a usted lo atracan. Entonces nosotros estamos desarrollando un tipo de política cercana a la gente, donde involucramos a la gente. Ni siquiera le preguntamos por quién usted votó, de qué partido es, sino nosotros estamos viendo al ciudadano para que él sea un agente de cambio de su propia realidad. ¿Tú te identificas con algún modelo de gestión política o de gobierno que haya funcionado, por ejemplo, en América Latina o en cualquier parte del mundo? Que tú digas, mira, ese es el modelo que yo entiendo que debe aplicarse en la República Dominicana. Mira, si tú, en términos así de América Latina, me gusta mucho cómo el Chile, después de Pinochet, se ha venido desarrollando. Toda una plataforma política sobre la base
de planteamientos sociales, o sea, tiene muy de centro lo que son políticas públicas de beneficio para la gente. El modelo costarricense también, que ha invertido mucho en el tema del desarrollo humano. Yo creo que esos son los modelos un poco que van en ese sentido. Nosotros no estamos, no creemos que esas posiciones de extrema, de venir a plantear algo sobre la base de que el socialismo a ultranza, que la izquierda, no, nosotros no creemos en nada de eso. Nosotros creemos en una República Dominicana. Eso no da resultado en ningún lado. Nosotros creemos en una República Dominicana. Caso. Exacto, donde exista. Oye, yo creo en una República Dominicana, oigan esto, donde existan oportunidades para la gente, donde exista un Estado que sea regulador y fiscalizador y que haga que las leyes se cumplan. Pero yo creo en el desarrollo de la empresa privada. Yo le digo muy claro. Es el modelo neoliberal. No, porque es una mezcla. Mira, es una mezcla porque tenemos que entender que la única manera en un país como este de poder ensanchar las posibilidades de crecimiento, de empleo de la gente, es con la participación privada. Ya el gobierno está lleno. Es que el gobierno no puede desarrollar empresas. Bueno, precisamente. Es crear políticas públicas y garantizar las condiciones. Pues yo estoy de acuerdo contigo. Entonces nosotros aquí tenemos problemas muy graves y tiene que verse una alianza público-privada para que se puedan resolver esos problemas. Y lo otro, la República Dominicana tiene que convertirse en un centro financiero del Caribe. Nosotros tenemos que atraer servicios financieros, atraer inversiones extranjeras, porque es la única manera de que entren recursos, se creen empleos y que la gente pueda desarrollarse. Nosotros creemos en ese sentido. Y la BBC de Londres decía en un reportaje que yo reprodujo uno de los periódicos nuestros de circulación nacional, valoraba el crecimiento económico permanente de la República Dominicana y cómo se ha convertido en un referente para América Latina. Lo único que hay que hacerlo más igualitario. O sea, repartir más. Sí, es un crecimiento que solo un grupo no ha podido. Eso está pasando en todos lados porque ese es el modelo neoliberal. Pero aquí necesitamos. Cuando tú le das comida a los muchachos 365 días al año, educación y comida, eso es hacer obras que tienen al ser humano en el centro. Yo estoy de acuerdo. Cuando tú sencillamente arreglas todos los hospitales que hay que ir a ver aquello, eso es una forma de redistribuir la riqueza. Totalmente de acuerdo. Que es lo que estoy diciendo. Entonces Danilo ha hecho un gobierno que es lo que más se parece a Joaquín Balaguer. Dicho sea de paso. ¿Danilo o el modelo? El modelo de Danilo. No, por eso es que nosotros decimos. Es que el que más se parece a Joaquín Balaguer. Está bien, pero ¿entiendes? Entonces, lo que pasa es que es una negación completa que tienen que hacerlo porque es la política. No, pero mire, en el caso hay muchas nuestro, cosas que se están haciendo que esa visita sorpresa con la gente más pobre de todos lados, eso está muy bien. Sí. Y es verdad que lo pone a producir. Claro que y usted sabe que, y usted quiere saber que yo le digo. Hay que ver yo estoy de acuerdo con ahora, eso. Tú dices oiga. Que tú eres una bocina. No, pero hay que reconocer las cosas. Los otros no son bocinas, los otros de la oposición, del PRM, la que es del PRM y vive hablando pendejada. Entonces esa no es bocina. Las únicas bocinas son lo que dice Danilo ha hecho un gobierno que es lo que más se parece a lo que hacía Joaquín Balaguer. Ahora yo le quito lo de Balaguer y me inscribo en todo lo anterior. Está bien, pero oiga algo, doña Consuelo. Yo soy, oiga esto, doña Consuelo. Yo soy de los que creo que hay que en la política hay que reconocer las cosas positivas, pero también entender que la República Dominicana tiene que avanzar. Usted señaló un modelo. Yo soy de los que digo que yo le agradezco y todos debemos agradecerle a todos los gobiernos las cosas buenas que han hecho, pero hay cosas malas que hay que corregir. Por eso ya que usted mencionó al presidente Danilo, yo soy de los que me inscribo en ese eslogan del 2012. Yo creo que hay que agarrar lo que se ha hecho bien y potencializarlo. Nosotros necesitamos, no está bien, pero nosotros necesitamos, oiga, un liderazgo. Un liderazgo del siglo XXI. Ya yo creo que el liderazgo que tenemos hasta ahora ha ocupado un espacio importante y como parte de la dinámica social y la dialéctica social. No, claro, necesitamos de cara al siglo XXI, no es un tema de sentar los viejos, es un tema de agarrar las ideas que se tienen y pensar en la República Dominicana. Mira, que la gente quiere hoy en día. Chile dice, ahora que tú hablas de Chile, que el teléfono de Piñera es más inteligente que él.
Bueno. Milton Morrison. Oye, ¿cómo que está Chile? Está con nosotros, Milton, muchísimas gracias. Gracias. En otro momento, Pedro te va a llamar para que por la mañana él complete las inquietudes. Excelente. Mira, Milton. Es que Milton y yo somos generacionales. Si yo alguna vez tengo la oportunidad de entrevistar a Danilo Medina dentro de 6 años, porque él la entrevista cada 6 años, yo le voy a preguntar, Danilo, presidente, ¿usted se siente cómodo con lo que ha dicho Consuelo de Pradera? ¿Qué dijo Consuelo de Pradera? ¿Usted es el que más le parece a Balaguer? ¡Cambio fuera, Mauricio!